Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a la Matritense. Estaba pensando yo si contara en otro contexto que un sábado por la mañana, a las 12 de la mañana, se llena un sitio como estos para hablar de los godos, no me lo creen. No me lo creen, vamos. Algo tienen que tener estos señores, este señor en concreto. ¿Eh? Y comienzo de vacaciones, además, efectivamente. Han puesto calor. ¿A quién se le ha ocurrido semejante cosa? A ver, pues hay refrigeración natural. No sé. O sea, frío no hace aquí. O sea, mejor dicho, calefacción natural. Seguro que es calor, no será frío. Pues... Bueno, ya ha ido nuestro censor a censurar, no se preocupe. Bueno, pues nada, bienvenidos a la Matritense. Como supongo que hoy hay mucha gente que no es de los habituales de la casa, me van a permitir que en 5 minutos, bueno, en menos, en 30 segundos les diga dónde están. Están, para empezar, en el edificio civil más antiguo de Madrid. Es un edificio del siglo XV. Han pasado por la puerta más antigua de Madrid también. Sale muchas veces en la prensa, pero es cierto, ya les digo. Bueno, en concreto la Torre de los Lujanes, que es justo la pared, vamos, lo que es la sala verde esta y lo que es el recibidor es donde estamos dentro de la torre. Esto ya es parte de las dependencias de la casa. Y pues ya les digo, es el edificio civil más antiguo. El religioso es la iglesia de San Nicolás de los Servitas, que está aquí a la vuelta. Ya saben. Y de hecho, nuestra puerta, aunque ahora da a la calle del Codo, que es esta calle pequeñita, en su momento daba a la plaza auténtica de San Salvador, que estaba en este lado, y no en lo que es hoy la Plaza de la Villa, que había otra manzana. O sea que la puerta buena era la nuestra, pero ahora ahora se ha quedado dando el callejón. Y luego la Real Sociedad Económica Matritense Amigos del País, este año cumplimos 250 años. Somos la sociedad filantrópica y humanística probablemente más antigua de Madrid. Digo probablemente, pues saben que está el Colegio de San Ildefonso, que es de la época de Isabel la Católica, que bueno, pero vamos, somos los más antiguos. Y bueno, pues este año estamos de aniversario, cumpliendo los 250 años. La sociedad se fundó en la época de Carlos III, lo tienen aquí detrás, que siempre nos mira así con... Hoy no hay música, así que hoy está contento. Saben que Carlos III de la música no... De los godos ya no sé qué tal estaría, pero... Y el caso es que, bueno, en la época de Carlos III se fundó esta sociedad con la finalidad de enseñarle a la gente un oficio para que no anduviera mendigando por las calles y tuviera cómo ganarse la vida. Por eso lo de económica. Aparte de que luego se hicieron otras muchas cosas, era una especie de consejo consultivo del Estado para asuntos técnicos, de aquí salió la reforma agraria de Jovellanos, en fin. Ahora, en esta misma sala en la que estamos se fundó la Asociación de la Prensa de Madrid. De aquí ha salido la ONCE, porque era el Colegio de Sordomudos de Madrid. En fin, el Ateneo de Madrid se refundó desde la Matritense. Y algo bastante importante, en esta sociedad se admitió a las mujeres como socias en el siglo XVIII. No en el XIX ni en el XX, sino en el XVIII. Que se dice pronto, ¿eh? Saben que hubo una trifulca bastante importante entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, pero ganaron los que estaban a favor. Y no es el único hito, ya no me alargo más, pero sobre este tema hemos tenido más hitos que si les interesa se lo cuento en otro rato. Pero vamos, que aquí a pesar de que tenemos fama de todo tipo de cosas, nos llaman masones, nos llaman... Hombre, es verdad que el escudo tiene algún... Pero bueno, realmente es una sociedad que ha sido muy dinámica siempre, ha estado muy... Alguien quiere entrar, pero me temo que ya... Muy dinámica siempre y bueno, yo les invito a que nos apoyen porque tenemos algunos apoyos, nos apoya el Ayuntamiento de Madrid, pero vamos, no estamos sobrados de apoyos, así que todo lo que nos puedan ayudar a dar a conocer lo que hacemos, ya que esto, saben que hace como unos 10 años estuvo a punto de desaparecer, que hubiera sido una pena, estábamos bastante mal, luego la gente que hemos venido después estamos empujando para darle un poco de aire nuevo y de hacer cosas tan chulas como esta de hoy, que bueno, ya ven que tenemos hasta, bueno, yo no me no adelanto nada porque luego se los cuenta Dani, y bueno, vamos a hablar de los godos, que es a lo que hemos venido. Bueno, gracias a los tres, bueno, al censor también, pero ya es de la casa. ¿Le habéis puesto a mi lado por algo? No sé, quién sabe. Deberías de haberte puesto al otro lado, que esto Sí, da yo más creo que guerra. sí.
Pues nada, Gonzalo, Daniel, Silvia... Bueno, yo estaba diciendo a Silvia, yo soy oyente de toda la vida de La Rosa de los Vientos, a mí me hace una ilusión loca que esté esta mujer aquí. Así que muchas gracias por venir a los tres y bueno, nos vas a hablar de los godos. A mí me fascinan los nombres de las mujeres godas. Yo creo que hay que recuperar alguno de estos nombres, ponérselo a las niñas de hoy en día. Bueno, a ver qué nos cuentas. Cuéntanos, Daniel. Bueno, que arranque si quieres Silvia o Gonzalo y luego continuamos. Venga. Un aplauso para Manuel. Venga. Pues venga. No sé, las damas primero, ¿no? Disculpen, efectos como está la sala tan llena. Procuren levantar un poquito la luz para que de fuera puedan oír un poquito mejor. Vale. ¿Qué tal? ¿Se nos escucha? Es que yo como ya es de efecto profesional me acerco al micro. Vale. ¿Los de atrás escucháis? Allá al fondo se escucha. ¿Sí? No hay grada arriba, el gallinero no hay, ¿no? Bueno, estamos en ello. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Desde luego el que convocas, Daniel, y las reinas godas, que son las protagonistas de todo esto. Bueno, como algunos habréis ya escuchado alguna entrevista o tenéis el libro, además de reinas, hay también alguna santa y hay reinas godas de la época del reino toledano, un poquito antes, y también otras reinas, también ostrogodas, también hay por ahí merovingias, y si no son reinas a título completo, pues son regentes o son consortes, pero la verdad es que todas ellas son muy importantes. Y de hecho yo el otro día se lo comentaba a Daniel, que estuvimos hablando en La Rosa de los Vientos, que yo se lo agradezco muchísimo, porque en su momento, los que nos seguís un poco, Juan Antonio Cebrián hizo La aventura de los godos, fue el primero que rescató esa lista de los reyes godos, esos godos que parecían entes virtuales que no existían, que no se conocían, y a través también de esos nombres tan raritos, pues él les dio pues esa personalidad, esa imagen, esa historia, los hizo humanos, los volvió a traer aquí y desde entonces pues ya los sentimos parte nuestra, que están dentro de nuestra sangre. Entonces yo ahora con Daniel, que ha traído la lista de las mujeres, digo, por fin la lista de las mujeres, que ya era hora. Y claro, pero un poco viendo, yo veo que las viudas de las reinas godas, resulta pues que prácticamente la única salida que tenían era ir a un convento. Digo, o sea que yo ahora mismo tendría que estar ahí en el convento. Digo, pero bueno, ¿qué es esto? Pero claro, todo hay que contextualizarlo, y es que muchas veces es cierto que independientemente de las dos opciones que se tenía, que era lo de siempre, o te casas o al final te vas en el tema religioso, pues bueno, eran las dos opciones, pero había muchas que por evitar ese casamiento lo que hacían era directamente irse pues eso, al monasterio, al convento o lo que correspondiese, porque así se alejaban del supuesto marido que le habían elegido, a lo mejor no le gustaba absolutamente nada. Pero aquí hay muchas mujeres, pero hay sobre todo tres protagonistas de peso que luego ya irán contando. Una es Gala Placidia, que hace un poco ese intermedio entre lo que fue el reino, la época del Imperio Romano, y luego ya lo que sería el reino godo, ¿no? Primero en Toulouse, en Tolosa, y luego ya hacia España, que sería Gala Placidia. Luego está también otra mujer muy, muy importante, ya cuando ya estamos en el reino toledano, que es Goswinta. Y luego hay otra que ya nos tenemos que ir a Teodorico el Grande, a un reino más de Italia, pero también es muy importante, que es Amalasunta. Yo dejo ahí esas tres mujeres, no me voy a extender más. Sí, me imagino que habrá momentos en los que tendréis preguntas que formular, y yo ahí, si puedo, también introduciré alguna pregunta que me he quedado yo con ganas de hacerle a Daniel. Y espero que lo disfrutéis muchísimo, porque de verdad que merece la pena. La historia de estas mujeres, que fueron muy importantes, que ellas dejaron su huella, y ya sabéis que siempre nos intentan un poco dejar ahí en el anonimato. Pues no, en esta ocasión, gracias a Daniel Gómez Aragonés, vamos a saber su historia
y vamos a saber quiénes fueron ellas. Así que muchas gracias por venir. Buenos días a todos, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Allá al fondo también? Bueno, pues buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí en una ocasión tan especial. Para mí es un honor poder presentar el libro de mi amigo y de mi frater, Daniel Gómez Aragonés, sobre un tema que en principio, bueno, pues puede resultar un tanto insólito, un tanto inédito, pero que como vais a poder ver, sin embargo, nos ayuda a seguir abundando y trabajando en aquello a lo que nos dedicamos. A lo que nos dedicamos mi amigo y mi frater, Daniel Gómez Aragonés y yo. Mirad, los que nos conocéis ya lo sabéis, pero maldita sea, hay que repetirlo. Para nosotros, el estudio de la historia, el estudio del pasado, no se hace a beneficio de inventario. Esto no es un ejercicio diletante de entertainment. Para nosotros es fundamental cultivar y trabajar en los tiempos que corren el arraigo, el autoconocimiento a través de la tradición y el linaje, a través de las raíces. Estamos convencidos de que los tiempos que corren desarraigan a los sujetos. Y quien no tiene raíces, se suele decir, el árbol sin raíces no da frutos, el árbol sin raíces lo empujan y se derrumba. Bien, nosotros queremos dar frutos y no queremos derrumbarnos jamás. Precisamente las raíces nos ayudan a dar esos frutos y a no derrumbarnos. En este sentido también nosotros consideramos que este estudio de las raíces, este ejercicio del arraigo, de saber cuál es nuestra tradición, cuál es nuestro linaje, nos da algo que los tiempos que corren apenas se cultivan y se entienden, nos da cosmovisión, comprensión de nosotros respecto de la vida, la muerte, el universo y nuestros ancestros. A día de hoy parece que la vida básicamente es producir y consumir. Comprarse cosas, gastar dinero en esas cosas que compras y malvivir para ganar el poco dinero con el que compras esas cosas, ¿verdad? Bien, pues más allá de esa faceta contingente de la existencia, que es necesaria, que es ineludible, que es insoslayable, más allá de esa faceta de la vida, hay que tener cosmovisión. La cosmovisión es la que te pone en tu lugar y te recuerda quién eres, de dónde vienes y hacia dónde cabría esperar que encaminaras tus pasos. Bien, pues para nosotros el estudio, la divulgación, los libros, las visitas guiadas y las reinas godas olvidadas y desconocidas nos abundan en la cosmovisión, nos abundan en el arraigo. En unas raíces que mi amigo y frater Daniel Gómez Aragonés las llamamos raíces verticales y raíces horizontales. Dejadme que lo diga, aunque esto es un secreto de nuestra hermandad. Secreto del que no hablamos, pero hoy, como estamos entre amigos, lo vamos a decir. Las raíces en el cielo, en el espíritu, en el absoluto, en lo insondable. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos aliento divino en el mundo encarnado. Raíces en el cielo. Y raíces horizontales en la tierra. Tenemos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ancestros. Y descendemos de un largo proceso histórico y antropológico que nos antecede. Y en ese proceso histórico y antropológico nos reconocemos, nos enraizamos y nos hacemos fuertes, no nos derrumbamos y damos frutos. Raíces en el cielo, raíces en la tierra. En los tiempos que corren, pocas cosas son más contrarias a los desafueros de la posmodernidad que aspirar a cultivar esas raíces. Bien, pues el libro Reinas Godas apunta en esa dirección y no otra. No es un mero ejercicio de erudición. Es decir, no es alguien que se rasca la cabeza y se rasca entre los libros para ir localizando esas mujeres olvidadas por el paso del tiempo. No, no es un mero ejercicio de erudición ni de entretenimiento diletante, he dicho antes. No es que te leas el libro para después en una conversación decir, oye, mira, ¿conocéis a Gala Placidia? Dejadme que os cuente su historia. Sino que a través de Gala Placidia y de estas reinas godas y del momento histórico en el que se ubican y del papel que cumplen en ese momento histórico y de todos los reflejos que surgen de ese papel, de nuevo hay un ejercicio de autoconocimiento y arraigo. Así que en realidad, en una pequeña cosa como un libro, Reinas Godas, nos jugamos una cosa más grande, lo que nos gusta llamar también lo importante. Nosotros diferenciamos lo importante de lo necesario. Lo necesario es ese mundo en el que compras, ganas, gastas y sobrevives, joder. Lo importante es saber quién eres y de dónde vienes.
Bien, pues el libro está encardinado en ese ámbito de lo importante. A partir de aquí también puedo decir otra cosita más. Mirad, todo lo que he planteado nos remite también a una idea que para nosotros es clave y sin la cual, bueno, pues no tiene mucho sentido estudiar estos temas o escribir estos libros. Y es que la historia, el pasado, los procesos históricos, antropológicos, lo que llamamos también tradición y linaje, no puede ser algo que se estudie sin más en cuanto a la crónica de los acontecimientos. Vino este rey, vino este otro rey, hubo esta crisis, hubo este problema, el rey fue derrocado, vino otro personaje. No es simplemente conocer la crónica de los acontecimientos, sino es conocer las ideas, las creencias, las leyendas, las filosofías que desde fondo, como una corriente profunda, sostienen los procesos históricos del pasado. Quien no quiera saber de estas filosofías, de estas ideas, de estas creencias, de estos mitos, de estas leyendas, quien no quiera saber de eso en realidad no sabrá de historia. Y en realidad no podrá hacer un ejercicio de arraigo. Podrá hacer un ejercicio de crónica y de contar lo que pasó sin más. Pero no basta con contar lo que pasó. Hay que ir al alma de una época, al alma de un tiempo. Y entonces sí, ese ámbito de saber de filosofías, de creencias, de religiones, de mitos, de leyendas, de ideas. Porque los seres humanos vivimos en nuestro campo mental, ¿verdad? Vivimos en las coordenadas mentales que casi operan en nosotros inconscientemente. Bien, pues también el ejercicio de estudio del pasado es un ejercicio de estudio de ese alma del pasado. Y resulta que estudiando el alma del pasado encuentras perlas de sabiduría perenne. Esto significa perlas de sabiduría que no son de aquella época, ni de esta, ni de la otra, que son para siempre. Y lo que es para siempre te hace fuerte en el pasado, en el presente, en el futuro y en lo que tenga que venir. Así que también hay un ejercicio de fuerza en esa manera que tenemos, mi amigo y frater Daniel Gómez Aragonés y yo, de plantearnos el estudio de las cosas del pasado. De las reinas godas a los celtíberos de Numancia, de los celtíberos de Numancia al siglo de oro español, Cervantes y su batalla en Lepanto, ¿verdad? Bien. Bueno, pues dado este marco, dejarme que diga otra cosa. Mirad, este es un libro realmente inédito, insólito. ¿Por qué? Porque el mundo de los godos, solo de un tiempo a esta parte, se ha empezado a recuperar, se ha vuelto a poner en valor, se ha visto hasta qué punto es el punto fundacional de la nación española. España como nación histórica arranca no ya en el reino de Asturias, no ya en el reino de Asturias, sino en el propio reino visigodo de Toledo, en ese primer Regnum Hispaniae, en ese tercer concilio de Toledo donde Recaredo se hace católico. Ese es el punto de partida fundacional. Bien, pues no solo se recupera el ámbito godo, sino que nos encontramos con que efectivamente el ser humano, vaya, es macho-hembra, es lo que hay. No existe el hombre, existe el hombre y la mujer. No existe la mujer, existe la mujer y el hombre. Y no ha habido un solo momento en la historia de la humanidad, ni un solo momento en el que no haya sido así. Hombre, mujer, macho, hembra. Para siempre, desde siempre. Entonces, sin necesidad de apelar al feminismo morado, ¿verdad? Que no estamos ahí. Sin necesidad de apelar al feminismo posmoderno, que no estamos ahí. Apelando a la verdad, que es siempre el argumento primero del hombre tradicional, apelando a la verdad, miramos el mundo como lo que es, hombre-mujer, ¿verdad? Y entonces en ese ámbito de hombre-mujer, mi amigo y frater Daniel Gómez Aragonés, que ya nos tiene harto de hablar de godos, ¿verdad? Lo Vigildo, Recaredo, Sisebuto, Sisenando, Chindamito, Recervinto, no sé qué, ¿no? El negoticismo de Alfonso II, o sea, llevamos con los godos que me salen por las orejas. Bien, pues llega el momento de hablar de las godas, de las mujeres godas. Y a través de las mujeres godas, de nuevo, desentrañar y esclarecer aquella época, que es una época fundacional. En otras naciones europeas, las llamadas Dark Ages, la Edad Oscura, la caída de Roma, las invasiones germánicas y el amanecer de los primeros reinos bárbaro-cristianos, en otras naciones europeas esa época no es tan relevante. Todas están marcadas por la Dark Ages, todas están marcadas por la caída de Roma y las invasiones bárbaras. Pero en España es especialmente importante. Creo que no exagero si digo que de todas las naciones canónicas europeas, la que más está marcada por las invasiones bárbaras y los reinos bárbaro-cristianos que surgen tras la caída de Roma, la que más está marcada por eso, maldita sea, es la nación española. Así que
estudiar los godos es fundamental, y si hemos dicho que el ser humano es macho, hembra, hombre, mujer, es fundamental también estudiar a las reinas godas. Pues todas ellas, fijaos, voy a decirlo así, están en la línea del eterno femenino. De Atenea, de Artemisa, de Penélope, de Circe, de Boadicea, de Cleopatra, de Isabel la Católica o de María Pita. Así que como existe la mujer y los godos son importantes para saber quiénes somos los españoles, qué menos que un libro de reinas godas. Muchas gracias a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Al fondo? ¿Fondo sur? Perfecto. Bueno, yo no voy a hablar más, yo recojo y me voy. O sea, después de lo que ha dicho Manuel, de lo que ha dicho Silvia y lo que acaba de decir mi frater Gonzalo, es que voy a estropearlo. Y no quiero estropearlo, la verdad, porque ha quedado todo tan bonito. Encima se está grabando, si no me equivoco. Que bueno, pero bueno, ya que ustedes han venido aquí, teniendo en cuenta que mucha gente me decía, es que empiezan las vacaciones, es que es sábado de pasión, es que va a llover. Ostras, hay que decirlo, hemos llenado. Y incluso hay gente fuera que, lo siento, me da pena porque no han podido pasar, lo siento muchísimo. Pero bueno, vamos con ello. Como se han dado cuenta que aquí en esta mesa hay varias personas que somos hombres de la tradición, hay pocas cosas más tradicionales que el refranero castellano. Y siempre lo digo, hay un refrán que nos gusta utilizar muchísimo cuando una presentación, una conferencia, que dice que es de bien nacidos ser agradecidos. Y evidentemente pues hay que empezar con los agradecimientos. Y el primer agradecimiento, sin ningún género de duda, tiene que ser para la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. No me he dejado ninguna palabra. Vale. Que cuando estábamos haciendo el cartel, ¿te falta económica? Vale, ya está todo encajado. No, de verdad y de corazón, dar las gracias a Manuel y a la institución, en este caso, que él representa, porque en cuanto propusimos hacer aquí la presentación, fue un sí sin condiciones, sin ningún tipo de condición. Y es que de verdad, siempre lo decimos, Gonzalo y yo hemos dado aquí un par de conferencias, si no me equivoco, y es para mí de los mejores lugares, si no el mejor, por lo menos está en el top 3 de Madrid, para una conferencia, para una charla, para una presentación, porque si estás aquí dentro y no sientes algo especial, hay que ir a terapia, hay que ir al médico, hay que hacérselo mirar, porque es que es un lugar que inspira, que eleva, que te conecta con la historia de Madrid. Incluso Carlos III está llamando por teléfono porque está de acuerdo con lo que estamos diciendo. O sea, se quiere sumar. O sea, no es casual. En los lugares históricos suceden fenómenos extraños. Es así. Lógicamente, también quería dar las gracias pues, a la editorial, a la Esfera de los Libros, porque, lógicamente, sin ellos no se hubiese presentado este libro y, evidentemente, no estaríamos hoy aquí. También quería dar las gracias al grupo de recreación histórica Signum Temporis. Tenemos aquí a Fátima y a Alex, que vienen, en este caso, representando fidedignamente. Importante, paréntesis, no están disfrazados, ¿vale? Que nadie diga, ¡ay, qué disfraz más bonito, Fátima! ¡Ay, cómo me gusta tu espada! No están disfrazados, no están haciendo cosplay, ¿vale? Es recreación histórica, están representando de una manera 100% histórica, 100% fidedigna, cómo sería un godo y cómo sería una goda, para que ustedes luego, cuando terminemos, se acerquen, se hagan fotos, preguntes. Tienen paciencia infinita, ¿vale? Son majísimos, son estupendos, estarán encantados de mostrarles el trabajo que hacen, porque es trabajo, es esfuerzo y, como hay que decirlo, es dinero, ¿vale? Lo que se invierte en poder ir como ellos van y como otros compañeros del grupo. También quería dar las gracias a la librería Tercios Viejos, que la verdad que siempre nos tratan genial, siempre nos acompañan en todos los eventos. Estaremos con ellos en la Feria del Libro de Madrid en junio. Y la verdad que hoy en día las librerías son tesoros, más allá de las grandes plataformas donde, bueno, todos compramos, no vamos a ser fariseos, pero apoyar a las librerías, pequeñas o grandes librerías, a librerías de barrios, librerías temáticas, como sucede con Tercios Viejos, perdón, es algo que tenemos que hacer, sí o sí, sin ningún tipo de condición.
Por supuesto, quería dar las gracias a todos y cada uno de los presentes, a los que estáis aquí, a los que estáis al fondo y a los que están en la puerta escribiéndome, oye Dani, que no me abren, que no podemos pasar. Y a los que les hubiese gustado venir, pero gracias a Dios no han venido, porque no hubiesen podido pasar. Así que de verdad a todos y cada uno de los presentes, de corazón, muchísimas gracias por estar aquí y no haberse quedado en casa, comiendo una torrija y viendo Netflix. Muchas gracias, de verdad. Y seguimos con los agradecimientos. Espero que no tengan prisa. Por último, y evidentemente no menos importante, quería dar las gracias a Silvia y a Gonzalo. En primer lugar, evidentemente, a Silvia, porque lo sentimos, somos caballeros del siglo de oro, primero las damas. Hoy no se llevará eso, pero lo sentimos. Iremos a la tumba con ello, primero las damas. Y en este caso, Silvia, quería darte las gracias de corazón, porque lo mismo, cuando te propuse el que fueses una de las presentadoras, porque yo, cuando presenté este libro en Toledo y ahora en Madrid, quería que me acompañase, aparte del representante de la institución, en este caso Manuel, quería que hubiese, por lo que ha dicho Gonzalo, una mujer y un hombre. Y en este caso tenía muy claro que esa mujer quería que fuese Silvia, pero no por un mero acto a la galería, no porque sea una persona fundamental en lo que es la historia de la radio, de la divulgación histórica radiofónica en España, que también, evidentemente, sino porque desde su trabajo es una de las personas que con un micro delante, en este caso el micro verde de Onda Cero, porque si no me equivoco creo que ha sido siempre Onda Cero. Sí, un poquito rato, pero Onda Cero. Ha hecho muchísimo por lo que es divulgar el papel de la mujer en la historia, y además, junto con nuestro querido y añorado don Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse y que en el cielo nos esté mirando ahora, son dos personas que han hecho muchísimo por la divulgación de los godos. En verdad, si los godos hace 20-25 años volvieron a saltar a la palestra, es por lo que se hizo desde La Rosa de los Vientos. Y esto, repito, se lo debemos a Juan Antonio Cebrián, pero también se lo debemos a Silvia Casasola. Y el otro día, cuando pude estar en los estudios de Onda Cero, cuando pude estar en La Rosa de los Vientos, ya había pasado, pero bueno, lo habíamos hecho a través del teléfono, pero aquí sí lo hicimos en estudio, como le dije a Silvia, para mí era como cerrar un círculo. Era como una de esas casillas que tachas de tu vida y decir, qué chulada estar aquí en la casa de Silvia, en la casa del maestro Cebrián, hablando de los godos y que quede aquí para la posteridad. Así que Silvia, de corazón, muchas gracias. Y ahora quería dar las gracias, evidentemente, aunque sé que él no le gusta ponerse blando, las cosas medio románticas, entre comillas, y todo ese tipo de cosas. Afectación, la emotividad, etcétera. Voy a intentar ver si le toco mínimamente la fibra. Voy a intentarlo. Bueno, pues lógicamente Gonzalo Rodríguez García, como bien ha dicho, amigo, frater, hermano. También tenía muy claro que el hombre, el caballero que quería que me acompañase, en este caso a mi diestra, fuese él. Porque, bueno, a Gonzalo le conozco desde hace 12 años, si no me equivoco, 12 años aproximadamente, y es una de esas personas que además, a medida que va pasando el tiempo, me reafirmo en lo que voy a continuar ahora. Cuando estás con él, junto a él, o pasas, en mi caso, mucho tiempo a su lado, son muchas horas de coche, Toledo, Madrid, Madrid-Toledo, etcétera, etcétera. Cuando estás junto a Gonzalo, solo tienes dos opciones. Solo hay dos opciones en tu vida. Aprender o no aprender. ¿Vale? Si no aprendes, está claro lo que eres. No pasa nada, eres un zoquete. ¿Vale? Eres un zoquete. Pero también hay otra opción si no aprendes, que para mí es poco probable. Es que seas Gandalf. Entonces, como es muy difícil que seas Gandalf, si estás junto a Gonzalo, solo puedes aprender. No te queda otra. Y si no lo haces, como he dicho antes, te lo tienes que hacer mirar. La verdad es que yo he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo de él. No solo el que siempre vayamos con un peine y un cepillo encima. Eso está muy, muy claro por nuestra vinculación celta y goda. Y la verdad es que
es una de esas personas que cuando te embarcas en muchos proyectos en tu vida, como los que tenemos, como tenemos en Toledo con Paseo Estrodo Mágico y nuestro también frater Julio César, como lo que tenemos ahora en Madrid con Círculo Recaredo, los viajes que hacemos ahora, metemos cuña publicitaria aquí con Halcón Viajes, etcétera. Es una de esas personas que en cualquier proyecto, como decía, o cuando la vida se puede complicar por infinidad de motivos, quieres tenerle cerca, quieres tenerle a tu lado, porque siempre puede tener la palabra o la palabrota adecuada para lo que tú necesitas. Así que, Gonzalo, hermano, mil gracias. Creo que está llorando, creo que casi lo tengo, ahí está. Bueno, y ahora hemos venido a hablar de un libro, de verdad que se lo digo, hemos venido a hablar de Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España, que por cierto lo tienen ahí a la venta, ¿vale? Perdonen por la parte también comercial, pero hay que decirlo. ¿Por qué este libro? ¿Cómo justificamos en este momento, en marzo-abril del año 2025, publicar Reinas Godas? Bueno, pues yo me atrevo a decir que hay una triple justificación. Primero, algo lógico, la recuperación del papel de la mujer en la historia. Pero entendiendo de verdad y sin ningún tipo de barniz político que no nos interesa, o a mí no me interesa para nada, lo que significa de verdad la mujer en la historia. ¿Qué es lo que significa? Algo muy sencillo, sin mujer no hay historia. O sea, es una perogrullada, pero es que es así, es que es así. Y es que, en el caso de España, esto es muy importante, porque lo he comentado en varias entrevistas. España, si vemos lo que es su historia, su identidad, su tradición, su esencia, damas y caballeros, es un país muy femenino. Muy femenino. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Que España es un país muy femenino? ¿Es un titular? No, no, atención. España seguramente sea, en el mundo, y repito, a lo largo de su historia, su identidad, su tradición, su esencia, el país, y mira que no me gusta el concepto país, mira que no me gusta el concepto Estado, mira que no me gusta el concepto nación, me gusta el concepto patria, luego diré por qué. Es la patria, es el reino, porque seguimos siendo un reino, más ligado y vinculado a la mujer más famosa y, bajo mi punto de vista, más importante de la historia, que es Nuestra Señora la Virgen María. Es el país más mariano del mundo, más mariano del mundo. Hay que decirlo, nuestra vinculación con la Virgen es muy fuerte, es muy profunda. En una... ¿Está grabando? Bueno, da igual. En una conferencia que di en el sur de España, en un pueblo de Andalucía, no voy a dar más señas, luego lo voy a volver a hacer. Yo reivindicaba mucho los nombres de reinas y reyes godos para ponérselo a los niños. Porque yo decía que claro, que es que hoy en día, ya, con cariño y con respeto, que se está grabando, Brian, Kevin, Aria, Tiago, el otro día me dijeron que había Calesis, o sea, que hay gente que llama a su hija Calesi. Vale, o sea, que yo lo respeto, pero jolines, o sea, ya no digo coger nombres de reyes y reinas godos, que luego insistiré. Hay otros nombres interesantes vinculados mucho a nuestra tradición. Y en el público, en el turno de preguntas, una señora levantó la mano. Y nada más hablar, ya me di cuenta que tenía acento británico. No recuerdo si dijo que era de Irlanda, me parece. Y me empezó a criticar. Claro, decía que es que yo no entendía lo que significaba Brian, que yo no entendía lo que significaba Kevin. Que aquí en España llamamos a nuestras hijas angustias, dolores, remedios. Claro, y yo le dije, entiendo que usted no lo entienda. Me dice, ¿por qué? Digo, ¿sabe por qué usted no lo entiende? Porque usted es una hereje. ¡Usted es una hereje! ¡Usted sigue a Lutero! ¡Usted es una hereje! ¡Claro! Evidentemente. ¡Que no pasa nada! ¡Que no pasa nada! ¡Que no pasa nada! Que no pasa nada, que cada uno puede ser lo que quiera, evidentemente, pero es normal que usted no lo entienda. Yo estoy orgulloso de que mi abuela en paz descanse se llame Dolores, ayer fue su santo, y evidentemente por eso no lo entiende, porque usted no entiende lo que significa estar ligado y vinculado a la mujer más importante de la historia de la humanidad, que repito es la Virgen María, que es la única que puede interceder al final de nosotros
ante Dios nuestro Señor. Es normal que no lo entienda. Pero ojo, ¿cómo no lo va a entender? Si es que es normal que no lo entienda, ¿qué estamos diciendo? España es un país donde la figura regia femenina es determinante. No olvidemos que la primera reina titular de la Edad Media está vinculada a la historia de España. Urraca I, reina de León y reina de Castilla. Pero es que hay más reinas espectaculares. Tenemos a Berenguela de Castilla, que con una jugada política perfecta cede lo que es el trono a su hijo Fernando III el Santo, y ello va a conllevar la unificación per secula secolorum de Castilla y León. Pero es que, damas y caballeros, la reina más grande de la historia de la humanidad, o incluso el rey más grande de la historia de España, no es un rey, es una reina. Y la reina más grande de la historia de la humanidad es española. Y quien lo niegue, estamos dispuestos, mi compañero, mi frater Gonzalo y yo, a batirnos en duelo contra dicha persona, ahí mismo en la Plaza de la Villa. Esa mujer es Isabel la Católica. Que nosotros, cuando tenemos institutos o colegios, pues haciendo actividades, que no es que Gonzalo y yo seamos muy de niños, especialmente mi compañero Gonzalo. Gonzalo, no digas eso, no digas palabrotas, pero bueno. Le decimos lo mismo. Imaginad, chicas de 12, 13, 14, 15 años, TikTok, Instagram. Él diría que son petardas. Le decimos que si quieren un auténtico referente, vayan a Isabel la Católica. Pero no ya incluso la religión, la política, hasta en la manera de vestir, hasta en la moda. Isabel la Católica era una referente. No compren algunos discursos que salen en algunos programas de radio diciendo que si no se lavaba... Lávate la boca antes de hablar así de su majestad Isabel la Católica. Pero seguimos. La segunda justificación de este libro. El buen momento de Logodo. Estamos viviendo un buen momento de Logodo. Gracias, como decía, a Silvia y a Juan Antonio Cebrián cuando arrancan con esa aventura de los godos. Pero a todos los niveles. Es una época donde a nivel de publicaciones académicas, universitarias, divulgativas, a nivel de jornadas visigodas, como las que se hacen en localidades como Guadamur, como Arisgotas, como Pampliega, como Baños de Cerrato, como Cabra, a nivel de recreación histórica, a nivel de rutas, a nivel de visitas, de charlas, de actividades culturales. Logodo, no voy a decir que esté de moda, pero sí detectas, sí notas que cuando el gran público se acerca, lo disfruta. En verdad solo nos falta una cosa, una gran producción audiovisual. Y para dicha producción audiovisual, como para cualquier otra de la historia de España, a día de hoy, solo confiamos en una persona. Mel Gibson. Ya está, solo confiamos en él. Ojalá, algún director patrio, directora, se lanzase, ojalá y quedase todo en casa. Pero la experiencia, quitando a lo mejor alguna honrosa excepción, como la serie de Isabel la Católica, por ejemplo, no nos saca del sota caballo rey. Y por último, esa tercera justificación, que en parte también lo ha comentado Manuel, Silvia y Gonzalo, pues que en el libro se ha querido dar un enfoque diferenciador, un enfoque basado en 3 pilares determinantes para nosotros: identidad, tradición y esencia. Esto no es, como decía Gonzalo, historia por historia. Igual que te hablo de las reinas godas, te voy a hablar del carlismo. Pues no, lo siento, yo no te voy a hablar del carlismo. Evidentemente. Te hablo de algo que considero que tiene conmigo un vínculo personal profundo, solo hay que ver los brazos que tiene uno, y con lo cual creo que de alguna manera, mejor o peor, puedo sentir que sientas también ese vínculo que yo tengo dentro porque forma parte de ti. Es un libro que se marca dentro de lo que hoy en día llamaríamos alta divulgación histórica y en el cual pasión y rigor van de la mano, porque parece que hoy en día que un historiador serio, un historiador formal, no puede sentir pasión. Como nos han dicho alguna vez a Gonzalo y a mí, es que un historiador no puede sentir orgullo por su historia. Tiene que ser aséptico. Y digo, hombre, si tu vida es triste, no hagas de la mía vida triste.
Si en tu vida falta amor, yo te doy un abrazo. Pero yo por mi historia, con luces y sombras, y encima más estando en el lugar en el que estamos, copón, solo puedo sentir con rigor, solo puedo sentir amor y pasión y que me quiten lo bailado. Por otro lado, ¿cómo surge este libro? Pues al César lo que es del César. Este libro surge gracias a una mujer. Surge gracias a la directora de la Esfera de los Libros, Imelda Navajo, que me lo propuso, y yo dije, ostras, qué idea más buena, porque además es que no hay muchos libros específicos sobre reinas godas, y gracias a Imelda, hay que decirlo, me lancé a por él. El libro ya arranca con algo que para mí me ha encantado y que creo que a la gente que se ha acercado al libro le ha gustado mucho, y es la portada. La portada, lo que es la cuestión intelectual, la idea de la misma es mía. O sea, yo cuando estuve reunido con César Cervera, que es el editor, este es mi índice, pero ojo, esta es mi portada. ¿Pero cómo que tienes la portada? Estás fatal. Sí, tengo la portada. Y yo le dije, cuando la haga el departamento de diseño gráfico, quiero que la portada tenga una especie como de azul degradado. Que esté el título, subtítulo, eso lo ponéis como queráis. Si es con un toque dorado, me gusta como queda. Y quiero una mano muy femenina, y en el centro, dos fíbulas aquiliformes, las fíbulas aquiliformes de aloe vera, que están en el Museo Arqueológico Nacional, y que yo creo que cuando el gran público las ve, rápidamente ya piensa en Godo. Y que esa mano y esas fíbulas hagan una especie como de juego. Que según quien se acerca al libro, piensen que la mano está queriendo coger las fíbulas o soltándolas. Que agarra el reino o que el reino se va. Y la verdad es que, bueno, creo que se ha conseguido. Que claro, yo cuando lo vi dije, ostras, espero que el interior esté a la altura, porque ya la portada en sí deja el nivel muy alto. Ya cuando nos metemos dentro de lo que es el libro, pues el libro evidentemente siempre arranca con algo que para mí es determinante y fundamental, como son dos citas bíblicas, posteriormente los agradecimientos, la introducción que lo justifica. En esos agradecimientos dejo muy claro que este libro está aquí porque antes que yo, un montón de hombres y mujeres han escrito sobre los godos, hombres y mujeres del siglo XX y del siglo XXI, pero también un montón, en este caso, de hombres del siglo IV, V, VI, VII y VIII, que de alguna manera nos han facilitado que la historia llegue. Y uno de los objetivos que también tiene el libro, o como todos los libros que escribo, mejor o peor, es acercar las fuentes antiguas. Que el lector no piense que una fuente antigua es algo que está aquí oculto en un cajón que tiene aquí guardado Manuel o una torre de marfil. No, 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 no. Que es algo que todos y cada uno podemos consultar. Y que cuando en el libro se dice algo, está amparado y justificado porque lo dice el catedrático X o porque lo dice San Isidro de Sevilla. Y eso ya va a misa. En lo que serían los capítulos del libro, arrancamos con lo que serían los orígenes de los godos, hasta más o menos el año 400, cuando hablamos de esa migración de los godos desde el sur de la actual Suecia, pasando por Polonia, la zona del Mar Negro, la división entre visigodos y ostrogodos, etc. Un periodo donde la información de la mujer es muy escasa, muy limitada, pero bueno, algo conseguimos rascar. Cuando ya de verdad nos acercamos a una primera reina, que aquí ha sido mencionada, es Gala Placidia. Y antes de que alguno levante la mano y diga, no es visigoda, vale, tranquilo, no es visigoda, es romana. Gala Placidia, para mí, es una de las mujeres más importantes, ojo, no solo del siglo V, sino es una de las mujeres más importantes de la historia de Roma. Pero Roma como monarquía, Roma como república y, evidentemente, Roma como imperio. Hay pocas mujeres que llegan al nivel, bajo mi punto de vista, de Gala Placidia en lo que es la historia de Roma. Y entre los muchos aspectos de la biografía del currículum de Gala Placidia, uno de ellos es que se casó con un rey godo. Se casó con el segundo rey de la lista. El primer rey, por cierto, que pisa Hispania. El sucesor de Alarico, el primer rey de la lista. Doy por hecho y asumo que todos los presentes conocen la lista de reyes godos. Porque no nos vamos sin recitar la lista de reyes godos y, ojo, de las reinas, por supuesto. Este rey es Ataulfo. Ataulfo y Gala Placidia se casan. Y además conocemos perfectamente cómo fue el matrimonio, o sea, cómo fue la celebración. Que además es muy interesante porque Ataulfo a la boda no va vestido como iría un auténtico godo germano. Va como iría vestido un general romano. Esto ya te muestra que Gala Placidia tenía peso y ascendencia sobre Ataulfo.
Y bajo mi punto de vista, hubo amor. Hay otros autores, otros historiadores que no hubo amor. Bueno, yo lo siento, soy muy romántico. Yo creo que sí que hubo amor entre Ataulfo y Gala Placidia. Y es más, tuvieron un hijo. Y ese hijo no se llamó Turismundo, Teodorico, Alarico, Ataulfo, no. Se llama Teodosio. Se llama como el padre de Gala Placidia. Tiene un nombre netamente romano, netamente latino. Esto no creo que sea casualidad. Esto demuestra algo que dice una fuente escrita, que es Orosio, un cronista historiador hispano, que te dice que Gala Placidia tenía peso, ascendencia, que las decisiones que tomaba Ataulfo venían marcadas por Gala Placidia. La mala suerte es que este pobre niño murió, o entre comillas, le murieron, con apenas un año, fue enterrado en Barcelona, pero ¿qué hubiese pasado si ese niño hubiese sobrevivido? Porque ese niño unía lo romano imperial con lo godo. Es más, tenía derecho a sentarse en el trono imperial. Tenía derecho. ¿Por qué? Porque Gala Placidia es hija del emperador Teodosio. Es hermana, por parte de padre, del emperador occidental Honorio y del emperador oriental Arcadio. Tiene sangre imperial, por lo tanto, legitima en el trono. Pero tristemente no lo sabemos. Puede que la historia de Europa hubiese sido muy diferente. Pero seguimos avanzando y nos situamos de lleno en el reino visigodo de Tolosa. Todo lo que es buena parte del siglo V y un trocito del siglo VI. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que nos falta algo que en verdad abunda en toda la historia de los godos, que es el nombre de muchas reinas. Sabemos que existían, pero los cronistas o historiadores, cuando hablan de los reyes, Teodorico estaba casado, vale, pero ¿con quién estaba casado? ¿Pero qué te hubiese costado poner el nombre? Teodorico el Grande, que sepamos 8 hijos, sus 6 hijos son sus 2 hijas, copón, no me hagas esto. ¿Saben ustedes, entre comillas, lo frustrante que ha sido cuando estás escribiendo y dices, ostras, que no pone el nombre? O sea, en muchos casos se llega hasta a ignorar el nombre, pero motu propio por parte del cronista. Y no, lo puedes entender que mujeres del pueblo llano, del vulgo, incluso esclavas, no se ponga. Pero princesas, hijas de Teodorico I, por ejemplo, que se casan con un rey suevo o con un príncipe vándalo, ¿qué te hubiese costado? Pero bueno, hay de otras que sí lo sabemos. Por ejemplo, a mí me gusta destacar del reino visigodo de Tolosa a la esposa de Eurico, que es Ragnahilda. ¡Guau! ¡Qué nombre! Venga, tengo que decirlo porque veo gente en edad, o gente que aspira a ser abuelo. Si dentro de su núcleo familiar están pensando en tener hijos o en que les den nietos, fíjate, ya no voy a decir lo de Kevin, Brian, etcétera. Carlos, Lucía, Marta, ya está muy visto, yo creo. Si tú llamas a tu hija Ragnahilda, va a ser la dueña y señora de la guardería. Nadie la va a discutir nada, por el amor de Dios. Y sobre todo, no va a haber una igual. No va a haber una igual. Ragnahilda es una princesa burgundia que se casa, como os digo, con Eurico. Es una princesa, una reina, en este caso Yagoda, que tiene mucho peso en lo que es el reino. Es una reina a través de la cual muchos aristócratas galos-romanos quieren acercarse a ella para conseguir cosas con respecto al rey godo. Aquí vemos cómo la figura de la reina, siempre hablamos de reinas consortes, es un mecanismo, un instrumento por parte de la nobleza y aristocracia para conseguir llegar al rey. También da ahí su importancia. Y le va a dar a Eurico su sucesor, Alarico II. Alarico II se casa con Tiudigoto, otro nombre guapo. Tiudigoto es hija de Teodorico el Grande, que luego le mencionaré. Y Alarico II, con él se cumple lo que se llama la maldición de los nombres en el ámbito monárquico. ¿Se han dado cuenta que en la historia de España no hay un Pelayo II? ¿A que no tenemos un Pelayo II? Solo hay un Pelayo. ¿Por qué? Porque según esta tradición, si tú pones el nombre del iniciador de una monarquía, de un linaje, de una dinastía, caerá. Y eso es lo que pasa con los godos. El primer rey idealista es Alarico. El rey con el que el reino visigodo de Tolosa cae es Alarico II. ¿Casualidad? Bueno, que cada cual piense lo que quiera. Seguimos avanzando. Ya nos metemos en lo que es el reino visigodo de Toledo, el germen de España. Bueno, imagino que muchos de los presentes habrán leído los libros o conocerán la serie de Juego de Tronos. ¿Verdad o mentira? Bueno, pues si les digo que tenemos un Juego de Tronos
vinculado a la historia de España, que es más espectacular, más sangriento, hasta con sexo de por medio, con todo lo que ustedes quieran, pero que ojo, que es nuestro, que pertenece a nuestra historia. A lo mejor alguno no se lo cree. Aquí entra en juego una reina que es espectacular, se ha mencionado, Goswinta. Goswinta se casa con 2 reyes godos. Se casa primero con Atanagildo. Atanagildo llega al trono después de una guerra civil contra Agila, estamos mediados del siglo VI, y de ese matrimonio que sepamos al menos nacen 2 hijas, Brunequilda y Galsvinta. Las 2 además se van a casar con 2 reyes francos dentro de los matrimonios políticos. De nuevo vemos la mujer, en este caso las princesas, como instrumento para afianzar alianzas. La suerte de Galsvinta y Brunequilda fue muy dispar, porque Galsvinta fue asesinada, pero Brunequilda fue una digna hija de Goswinta, porque se convirtió en una de las figuras políticas más importantes de la Francia merovingia entre finales del siglo VI y principios del siglo VII. Goswinta sobrevive a Atanagildo y se casa con otro rey godo. ¿Con quién? Con el arquitecto del reino visigodo, con Leovigildo. ¿Y por qué se casó Leovigildo con Goswinta? Seguramente no, sabemos que Leovigildo tuvo un matrimonio previo, del que nacen Hermenegildo y Recaredo. No sabemos si en ese momento su mujer, la mujer de Leovigildo, ya murió o Leovigildo la repudió. ¿Por qué? Porque le interesaba el matrimonio con Goswinta. Porque casarte con esta reina viuda te suponía que todo el linaje, toda la red clientelar que había apoyado a Atanagildo y Goswinta, te iba a apoyar a ti. De nuevo, la mujer como aglutinante, como elemento clave en lo que es el acceso al trono y lo que es la consecución, en este caso, de alianzas. Bueno, y este matrimonio es súper interesante. Leovigildo decide que su hijo Hermenegildo se case con una princesa franca llamada Ingunda. Ingunda es nieta de Goswinta. Ya vemos que el culebrón venezolano... Ingunda llega al Palacio Real en Toledo. ¿Y qué pasa? Que Goswinta era una mujer de un carácter abrumador y arrollador. Era una fiera arriana. Ya saben que los godos, primero paganos, luego se hacen cristianos arrianos, que es una herejía, y luego ya se harán católicos. ¿Y qué pasa? Que Ingunda era, en este caso, una convencida católica. Y claro, a la abuela, por mucho que fuese su nieta, no le molaba nada que fuese católica. E intentó obligarla, con palabras y sobre todo con violencia, con maltrato, a que se convirtiese al arrianismo. Y no lo consiguió. Claro, ¿qué pasa? Cuando Leovigildo vio el pastel que tenía allí montado en el palacio, dice, tengo a los suevos allí, a los bizantinos, a los vascones, la gente que se me revela, quita. Cogió a Hermenegildo y a Ingunda y los mandó a Sevilla. Craso error. ¿Por qué? Porque allí su hijo Hermenegildo se convirtió al catolicismo e inició una cruenta guerra civil que estuvo a punto de provocar de que se fuera al traste del reino visigodo, pero como Leovigildo es uno de los reyes más grandes que hemos tenido, superó esta guerra civil. Hermenegildo posteriormente murió cuando fue apresado y ejecutado, y de Ingunda lo único que sabemos es que cayó en manos bizantinas. Los bizantinos, el Imperio Romano Oriente estaba en lo que es la zona de Levante, ella huyó, la cogieron los bizantinos, y en el viaje que iba desde Levante hasta Constantinopla, ella murió, y el hijo que había tenido con Hermenegildo, llamado Atanagildo, se quedó en Constantinopla sin que sepamos más. Pero aquí no acaba la historia, porque Goswinta seguía viva. Murió Leovigildo y Goswinta todavía seguía. ¿Y qué sucede? Que el nuevo rey Recaredo, hijo de Leovigildo, va a decir, si queremos ahondar en la unidad, hay que hacer la conversión no hacia el arrianismo, sino una conversión hacia el catolicismo. Y él se convierte al catolicismo y va a preparar la conversión del reino. Claro, a Goswinta esto no le gustó nada. ¿Y qué es lo que hace Goswinta? En Toledo llega a un acuerdo con el obispo arriano de la ciudad para desarrollar una conjura, un complot palatino, un juego de tronos, y quitar de en medio, matar a su hijastro Recaredo. Pero fue descubierto, el obispo arriano fue exiliado, y Goswinta se suicidó o la suicidaron. Ahí queda la cosa. Pero avanzamos, otra reina que quiero mencionar, la reina Vado. De nuevo seguimos con los nombres. La reina Vado es la esposa de Recaredo. Vado es una reina peculiar porque es una reina de procedencia innoble. Es decir, parece ser que no tenía sangre noble, que ella no pertenecía a ninguna gran casa nobiliaria, casa entre comillas, ningún gran grupo nobiliario del reino visigodo. Y por eso se la llama innoble. Recaredo se había intentado casar con alguna princesa franca, pero el matrimonio no había funcionado, y seguramente Vado era una concubina
y decidió, pues mira, llega el momento, me voy a casar con ella. Y cuando se casan, que de nuevo para mí también esto es un matrimonio de amor, se da en el 589 el Tercer Concilio de Toledo. El Tercer Concilio de Toledo es el que conlleva la conversión al catolicismo. Aquí hago un paréntesis, siempre lo digo. Da igual las legítimas creencias o no creencias que tengamos las mujeres y los hombres de la España del siglo XXI. Yo por mi parte soy muy creyente, soy muy católico. Pero fijaos, da igual que seáis protestantes, judíos, musulmanes, agnósticos, ateos, da igual que creéis en los alienígenas, es vuestra movida personal. Pero España, por cultura, por tradición, por religión, por fiestas, por gastronomía incluso, somos un país católico. Y ya está, y tú crees lo que quieras. Que tú no eres el centro del universo, también hay que tenerlo en cuenta, que hoy en día es que yo... Vale, no... Muchas gracias. Y eso se debe a este episodio clave, el Tercer Concilio de Toledo, repito, 569, Recaredo. Y los concilios de Toledo, que eran órganos de gobierno, asambleas, tenían unas actas, y esas actas se firmaban por parte del rey. Pues bien, las actas del Tercer Concilio de Toledo están firmadas por Recaredo, pero ojo, están firmadas también por la reina Vado. La única vez que una reina firma unas actas, firma las actas del concilio más importante. Si es que, damas y caballeros, si tuviésemos que elegir algunos documentos que considerásemos fundacionales de España, con los matices que queramos, uno de esos documentos fundacionales son las actas del Tercer Concilio de Toledo. Y ahí tenemos la firma del rey y de la gloriosa Regina, de la gloriosa reina Vado. No creo que sea algo casual. Pero bueno, seguimos, que me estoy alargando mucho. Tenemos también a la reina Hildoara, que era la esposa de Gundemaro, ensalzada por sus virtudes, tanto exteriores como interiores. Luego tenemos una laguna informativa en buena parte del siglo VII que nos lleva a reinas como Reciberga, esposa de Recesvinto, Liubigoto, esposa de Hervigio, Cixilo, esposa de Égica, que ojo, con Liubigoto y Cixilo ocurre algo curioso, y es que es la primera vez que sepamos que en la historia del reino visigodo de Toledo, madre e hija, ambas dos son reinas. Esto que sepamos no había pasado. Y la última reina es Egilo. Egilo es la esposa de Rodrigo. Y Egilo, permíteme que se lo cuente, hace algo muy curioso. Cuando Rodrigo seguramente muere en la mal llamada batalla de Guadalete, ella hace una jugada un tanto extraña, y es casarse con un musulmán. Muchos conocemos en lo que es la invasión musulmana, la conquista omeya, la pérdida de España, como dice el romancero. Conocemos la figura de Tarik, conocemos la figura de Muza. Muza era el gobernador, el valí de Ifriquilla se llamaba. Y cuando Muza es llamado para ir a Damasco, porque el califa está un poco mosqueado, deja, llevando las riendas de lo que es la conquista de Hispania, a su hijo. Y su hijo se casa con Egilo. Claro, desde el punto de vista de la tradición celta, íbera, romana y germana, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la mujer legitima en el trono. Una mujer, siendo reina, te puede legitimar en el trono, aunque tú no seas, en este caso, un príncipe o pertenezcas a una corte real. Pero claro, en la tradición musulmana, la mujer no es legítima en el trono, que no digo que sea bueno ni malo, os digo ¿qué es? Porque es más, es que podían tener varias mujeres. ¿Esta jugada de Egilo pudo ser, de alguna manera, adaptarse a la nueva realidad imperante? ¿Hacer de su marido un legítimo heredero de Rodrigo? Incluso se dice que en un ámbito privado le hizo que se pusiera corona a su marido. Claro, cuando los otros nobles musulmanes se enteraron, la élite árabe se enteró de esto, evidentemente lo pasaron a cuchillo. Pero seguimos. En el libro también hablamos de cuestiones más cotidianas, hablamos de la mujer en época visigoda, hablamos del matrimonio, hablamos del aborto, hablamos de la sexualidad, hablamos del infanticidio, hablamos de cómo se vestían, de la cultura, de la educación, pero también hablamos de la fe, de cómo muchas mujeres apostaban por el mundo contemplativo, por hacerse monjas, porque también era una salida profesional, porque entrar en un convento te aseguraba, por ejemplo, leer, escribir y comida. Entonces tenía mucho sentido. Se habla también de la parte heterodoxa, se habla también de la magia, de la hechicería. ¿Por qué? Porque es un aspecto que tradicionalmente también ha estado muy vinculado al espectro femenino. Es así.
Y si dejamos a un lado lo que es el mundo visigodo, también tenemos a las ostrogodas, lo que yo llamo en el libro, entre comillas, las ostrogodas de poder. Ese reino ostrogodo de Italia, donde emerge la figura de Teodorico el Grande. Damas y caballeros, estas son palabras muy mayores. Después de Carlomagno, que es el padre de Europa, la figura que tiene más peso en lo que son las leyendas, los mitos, la poesía épica medieval europea, es Teodorico el Grande. O sea, estar detrás de Carlomagno en algo es muchísimo. Y Teodorico el Grande tuvo una hija llamada, ha mencionado Silvia, Amalasunta. Amalasunta, cuando muere su padre, tiene que actuar como reina regente, porque su hijo Atalarico es muy pequeño. Y hace un reinado espectacular, a pesar de tener oposición interna y externa. Es la figura política más importante de los ostrogodos después de su padre Teodorico el Grande. Fue una digna sucesora entre comillas, de su padre. Es una de esas mujeres sin las cuales no puede entenderse la historia de Europa. Y es una mujer que, gracias a Dios, tenemos mucha información en comparación con otras reinas, ya que hemos intentado de alguna manera rendir tributo a lo que es la figura de Amalasunta. Cuando la conozcan, su vida cambiará. Pero también hablamos de mujeres más allá del día a día, lo ha dicho Silvia, hablamos de santas, de Santa Eulalia, muy vinculada a Mérida y a Barcelona. Hablamos de Santa Leocadia, patrona de Toledo, que mucha gente no lo sabe. Hablamos de Santa Florentina, hermana de San Fulgencio, de San Leandro y de San Isidoro. 4 hermanos, 4 santos. Hubo una quinta, pero esa no fue santa. Pero estos 4, los santos segundo deseamos, de Cartagena, de Sevilla. O en este caso también hay gente que habla de León porque ahí está San Isidoro. Y en este caso en Berzocana, Extremadura, están los restos de Santa Florentina y San Fulgencio. También hablamos de otras mujeres destacadas de otras monarquías germánicas para que veamos el contexto con los francos, con los sajones, con los anglos, con los longobardos, etcétera, etcétera. Y luego hay un epílogo que, si me permiten, es muy interesante. Y es que hablamos de las primeras reinas asturianas. Y alguien dirá, ¿por qué? Porque, damas y caballeros, el legítimo reino heredero del reino visigodo de Toledo es el reino de Asturias. La nueva Toledo va a ser la ciudad de Oviedo. Y por supuesto hay que hablar de la esposa de Pelayo, aunque sea legendaria, Gaudosia. Hay que hablar de la esposa de Fabila, que es el hijo sucesor de Pelayo, Froiliuba. Hay que hablar de la esposa de Alfonso I, Hermesinda. Hay que hablar de Munia, esposa de Froila I. Y luego hay que hablar de la reina más importante del siglo VIII, Adosinda. Adosinda es nieta de Pelayo y es la que permite que el rey Silo, que sea un noble más, pueda acceder al trono. Vemos cómo en Asturias todavía se mantiene esa cuestión de que la mujer legitima, de que el linaje de Pelayo está presente en lo que es el elemento femenino. En este contexto de Adosinda emerge una figura muy interesante que es Beato de Liébana, que imagino que les suena. Pequeño paréntesis porque es interesante. Beato de Liébana tiene un enfrentamiento con un arzobispo de Toledo, que es Elipando. A pesar de la invasión musulmana, Toledo, ya no es Toledo, vamos a decirlo así, es Tuleitura, está bajo poder musulmán, pero hay cristianos, los mozárabes, y sigue habiendo arzobispos. Y este arzobispo Elipando abraza una herejía, el adopcionismo. Dice que Cristo es hijo adoptivo de Dios. Esto evidentemente rompe lo que es la visión de la Santísima Trinidad del catolicismo. Y en esta disputa entre Beato, que es confesor de Adosinda, y Elipando, se regalan algunos, entre comillas, insultos. Uno de ellos es testiculum antichristi. Testiculum antichristi. Que a ver, que la traducción correcta a nivel filológico es el pequeño testigo del anticristo. Pero como en España tenemos ese gracejo, y por lo que decían los romanos de jurar por los testículos, etcétera, el testículo anticristo, déjalo. No vende. Los cojones, el cojón del anticristo. Y ahora vas a Liébana y te puedes comprar unos dulces que son los cojones del anticristo, con perdón, que es una caja decorada con beatos, con la historia de los reyes godos, los reyes de Asturias, etc. A gracejo en España nadie nos va a ganar. Y por último, tenemos en el libro la conclusión. Tenemos una ilustración súper chula hecha por un ilustrador magnífico como es Max Hierro, que no sé si está por aquí o el pobrecillo se me ha quedado fuera. Pero yo quería que, aparte de esos cuadros historicistas, apareciese, en este caso,
una ilustración súper llamativa y auténtica de lo que es una reina visigoda. Como si, entre comillas, viesen a Fátima, en este caso, por aquí representada, para que de verdad entendamos cómo sería una goda del siglo VI o del siglo VII, una goda de aristocracia o de la realeza. Y, por supuesto, está el listado de los reyes y reinas godos, para que ustedes se lo estudien, notas, bibliografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, voy a entrar ya en lo que es la recta final, lo que sería un poco la reflexión, la conclusión de todo esto. Mi objetivo no era hacer una especie como de intento de sucesión de pequeñas biografías, o mini biografías, no. Sino lo que yo quería es que a través de las mujeres, a través de las reinas godas, se pudiese seguir todo el desarrollo histórico de los godos. Que no tener que coger este libro y luego consultar otro porque te faltan cosas de la historia de los godos, no. Que esté aquí todo recogido. Y creo haberlo conseguido. Para mí una conclusión fundamental en cualquier cosa que hago o que hacemos sobre los godos, lo ha dicho Gonzalo, y es que lo godo es algo germinal, es algo seminal, es algo fundacional desde la Edad Media. No es un constructo político del siglo XIX, como mucha gente dice. No. Es que eso de que la reconquista... ¿Ha dicho reconquista? Eso no se puede decir hoy en día, ¿no? Es un poco cuñadesco. Un poquillo fachilla eso, ¿no? Madre mía. Bueno, la reconquista está basado en una ideología que es el neogoticismo. ¿Por qué? Porque en Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón, los condados catalanes se sentían vinculados al reino visigodo. Una pequeña lectura, es algo muy cortito. Esto es un extracto de una carta que los reyes católicos, Isabel y Fernando, envían al Ayuntamiento de Toledo. Y fíjese lo que dice esta carta. La dirige el Ayuntamiento de Toledo a los reyes católicos. Toledo, era el título principal de los godos, linaje real donde venís, aunque después de la perdición de España se alteraron los títulos reales. Pues bien, no creo que a finales del siglo XV o principios del siglo XVI el ayuntamiento, los dirigentes municipales de Toledo fuesen protofachas, ¿vale? No creo, me cuesta pensarlo, ¿de acuerdo? Tenían muy claro cuál era su vínculo, cuál era su ligazón. Y una cosita con la que quiero cerrar. Vamos a subir la apuesta, que les veo que están un poco así, ya cayendo con el sueño. No sé si lo saben ustedes, pero la dinastía que reina en España, los Borbones en este caso, se sabe que está unida por una línea antiquísima, por una descendencia regia que la convierte en uno de los linajes más antiguos del mundo, junto con la japonesa, el linaje, la dinastía, mejor dicho, la dinastía más antigua de Europa. Podemos seguir perfectamente, alguno dirá, ya, pero es que algún rey se acostaba con una mujer que no era su reina, a saber el hijo, lo mismo la reina. Bueno, lo siento, soy un hombre de fe. Quiero pensar que son hijos de quien eran hijos, al menos por parte de uno de los dos. Como os digo, podemos seguir perfectamente desde Felipe VI, pasando por la dinastía de los Borbones, Augsburgo, Trastámara, Borgoña, Jimena y la dinastía astur-leonesa hasta el primer antepasado, que sería el rey Bermudo I. Pero vamos más lejos. ¿Quién es Bermudo I? Era hijo de Fruela. ¿Y quién es Fruela? El hermano de Alfonso I el Católico, el que quizás se pueda considerar el primer rey de Asturias después de Pelayo y Fabila. Alfonso I se casa con la hija de Pelayo, con Hermesinda. Pero es que a su vez, Alfonso I es hijo del dux Pedro. Pedro es el último duque godo de Cantabria. Cantabria era un territorio, un ducado en época goda, y como os digo, Pedro sería su último duque y Alfonso era hijo suyo, y Fruela también. Las crónicas asturianas dicen que este Pedro I era descendiente de los reyes godos Leovigildo y Recaredo. Hombre, vale, alguno dirá, no, hombre, esto está hecho para adornar, para ensalzar la figura del dux Pedro y por ende Alfonso I, etcétera. Seguro que simplemente es cuestión, entre comillas, de adorno y de barroco. Pero, ¿y si sí? ¿Y si sí es verdad? ¿Y si es verdad que de alguna manera el dux Pedro está ligado por sangre a Leovigildo y Recaredo?
si aceptamos esta aventurada premisa y si seguimos a mi admirado profesor, a la persona que más sabe a nivel mundial de los godos, que es el académico don Luis Agustín García Moreno, sabemos que hay un gobernador militar ostrogodo que mandó Teodorico el Grande a Hispania, cuando Teodorico el Grande es gobernador y regente del reino visigodo, que se llama Liuberit. Liuberit podría estar, por un lado, vinculado al linaje de los Amalos. El linaje de los Amalos es el linaje al cual pertenece Teodorico el Grande y Amalasunta. Era considerado el linaje más destacado y prestigioso de los godos y uno de los linajes más destacados de toda la antigüedad tardía. Pues bien, si asumimos todos estos entroncamientos, Liuberit podría ser padre de Leovigildo y abuelo de Recaredo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede que remotamente Felipe VI esté ligado y vinculado a Teodorico el Grande. Que Felipe VI Borbón pueda tener una remotísima sangre de los Amalos. Pero es que es más, damas y caballeros, si me lo quieren comprar. Puede que la princesa de Asturias, Leonor, futura reina de España, si Dios quiere, esté vinculada a la reina Malasunta. Por lo tanto, tenemos el círculo perfectamente cerrado con dos reinas, con dos mujeres, Leonor y Amalasunta. Toma ya. Toma ya, copón. Toma ya. Y ahora sí que de verdad termino, que me estoy alargando demasiado, pero es que me estoy viendo muy arriba. Como también apuntaba Gonzalo, la historia no puede entenderse sin el hombre y sin la mujer. Sin la mujer, sin el hombre. Otra perogrullada. Ninguno de los presentes, sean hombres o sean mujeres, estarían aquí sin una mujer. Todos tenemos una madre. O sea, todos tenemos, entre comillas, reinas que nos han marcado. Yo tengo a Engel de la Cruz, que está por ahí al fondo si no la veo. Tengo a mi Santa Madre, que tiene una paciencia infinita. O tengo a mi gata Berenguela, porque no tengo hijas y la gata se llama Berenguela. Con algo te conformas. Pero todos tenemos, entre comillas, reinas que nos han marcado y nos han definido. Y eso también forma parte de la historia particular de cada uno de nosotros. Pero si volvemos a la historia general, yo he aprendido que la historia es como una moneda. Una moneda que tiene un lado masculino y un lado femenino. Y si tú quieres separar algún lado, no puedes. Te pasa lo mismo con una moneda de euro. No puedes separar ninguna de las dos, ni la cara ni la cruz, por decirlo así. Porque la historia es del hombre y la historia es de la mujer. Por mucho que hay veces que parece que no vamos a enfrentarnos, no. Enfréntate tú. Yo no tengo que enfrentarme con nadie, porque tengo un padre y una madre. Y no solo yo, tú también, que te quieres enfrentar. Para mí, en verdad, la auténtica madre, la auténtica reina, no es ninguna mujer. La madre y la reina de todos y cada uno de los presentes es Hispania. Es España. Y repito, esto no tiene que ver con cosas políticas. Quien quiera ver fantasmas, que se venga aquí por la noche, que seguro que alguno puede ver, ¿vale? Y no lo digo por Manuel. A principios del siglo VII, San Isidoro de Sevilla, el faro intelectual del occidente europeo, que si estuviese vinculado a Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, habría películas por doquier, pero aquí en España, bueno, por lo menos en la Biblioteca Nacional tiene una estatua muy destacada, escribió De Laude Hispaniae, Alabanza a España. Que muchas veces cuando se dice, es que España no tiene letra de himno, hacemos con el chachán. Bueno, si quisiéramos una letra, yo cogería esta, antes que esa que hizo, creo, Marta Sánchez. Yo cogería esta, porque para mí es lo más bonito que se ha escrito sobre Hispania, sobre España, sobre nuestra madre. Hay un pequeño extracto que dice, y con esto termino: tú eres, oh España, sagrada y madre siempre feliz, de príncipes y de pueblos, la más hermosa de todas las tierras, que se extiende desde el occidente hasta la India. Tú eres el honor y el ornamento del orbe, en la cual grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. ¡Viva España! ¡Muchas gracias!
Ahora llega el momento del censor. Ahora Pablo, el censor. No sé. No, me parece que el censor no censura ni una palabra, vamos, de lo que has dicho. No le dejáis. No le dejáis. No tiene micro. Tiene. No, nada que añadir, todo perfecto. Hombre, yo tengo una... Bueno, yo me apunto aquí nombre... O sea, estoy intentando cazar al vuelo nombres, bueno, o sea... Regiberta, Hermesinda, Egilo, Amalasunta, Locadia, Froiluba, Adosinda, Hermesinda, Eulalia y el mejor Ragnaginda. Ese marcado, ese marcado. Sí, ese es sensacional, ¿eh? Pues la verdad que, en fin, ¿qué voy a decir yo? ¿Verdad? Hombre, estaba pensando, bueno, dos cosas. Lo primero que he dicho ha sido una tontería. Me he fijado después. Digo, joder, ¿cómo es posible que un sábado hablar de los godos venga tanta gente? Es que tienes tu razón, claro. Después de la semilla que puso Juan Antonio Cebrián y esta señora que está aquí a mi izquierda, lógicamente esto no es más fácil, no, es la consecuencia lógica. Claro, yo creo que están aquí por eso, en gran parte. Vamos, no sé si me equivoco, pero yo creo que no. Y otra cosa, aquí en la Matritense presumimos mucho de que saben que tenemos una copia de la enciclopedia francesa, la de D'Alembert y Diderot y tal, entera y en perfecto estado. Hace mucho tiempo que hablamos en la Junta Directiva que tenemos que incluir algo más en nuestra biblioteca que creo que no está. Lo hemos estado buscando y no está. Las etimologías de San Isidoro. Bueno. Claro. Estamos presumiendo de una enciclopedia francesa cuando, hombre, con las distancias debidas, pero las etimologías de San Isidoro, ¿qué es sino eso, no? Más o menos una enciclopedia de esta época de los godos. Entonces, tenemos que hacernos con una buena edición y dejarla aquí para que las generaciones venideras que vengan a la Matritense, si esto continúa, que esperamos que sí, llevamos ya 150 años, pues tiene que seguir, que presuman también de las etimologías de San Isidoro. Eso sería un puntazo. Vamos, yo de hecho, le voy a contar una anécdota personal. El día que yo me las fui a comprar, me compré el volumen de la Biblioteca de Autores Cristianos. Sí, me preguntaron que si era cura. Yo me quedé un poco asombrado, digo, ¿por qué me pregunta usted esto? Digo, ¿tengo cara de cura o qué pasa aquí? Me dice, no, es que normalmente lo compran los curas. Digo, pues no soy cura. Imagínate cuando la compré yo. Tú un hereje. ¿Qué te preguntaron a ti? Yo te quería preguntar, imagino que habrá gente que estará deseando. Hablas de reinas, hablas de santas, de princesas, pero ¿había guerreras? En este caso, el ámbito militar estaba circunscrito, estaba ligado, estaba vinculado a los hombres, ¿vale? Aquí no podemos pensar, por ejemplo, como a las amazonas, algún contexto vikingo que siempre es complicado y hay que matizar mucho, pero en el caso godo que sepamos no era así. Por ejemplo, Tácito, que es un cronista romano muy anterior al periodo que estamos tratando aquí, estamos hablando más del siglo I después de Cristo, sí habla de lo que era Germania y las germanas, y dice algo muy interesante sobre las germanas. No dice que participasen en batalla, pero sí dice que cuando las mujeres germanas veían que sus hombres estaban perdiendo la batalla, iban a ser derrotados, y ellas iban a caer presas, les insultaban, les animaban, les mostraban sus pechos y sus cuerpos, diciendo, como perdáis, sabéis dónde va a ir a parar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, los otros como que se motivaban de alguna manera. Incluso sabemos un episodio interesante, y es que cuando los bizantinos, Belisario entra en Rávena, que fue capital ostrogoda, cuando está cayendo el reino ostrogodo de Italia, y las mujeres de los nobles ostrogodos ven ese ejército, dicen, este ejército nos ha conquistado, y comenzaron a escupir a sus hombres como diciendo, no habéis sabido defender la capital del reino. Entonces, la mujer en este caso presentada como una fuente de inspiración para el acto heroico del hombre. Que creo que no deja de ser bonito, aunque no sea hoy correcto decir estas cosas. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cosa más? Por allí creo que hay una mano levantada. Sí. Va. Porque como se está, más que nada como se está grabando en vídeo, así se le oye la pregunta. Pongámonos en situación. Viene una productora de un audiovisual. Dios te oiga. Esperemos. ¿Eres productora? A ver si es una trampa. No. Y te dice, mira, creemos que tenemos a Mel Gibson. Tienes que elegir película o serie
y te dicen, bueno, te dejamos elegir si quieres hacer el guión o no, pero tienes que elegir a un personaje, bueno, a una mujer, reina Goda o relacionado con esa época, ¿a quién elegirías? Solamente puedes escoger una o una época. Te queremos hacer la nueva Isabel, que por ejemplo yo soy una fan y me encantó en su época y me gustó más y quise aprender más. ¿A quién elegirías? ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Esto es complicado, es difícil. Fíjate, a lo mejor sorprende, pero voy a hacer una trampa, ¿vale? No es que vaya a elegir dos. Fíjate. Aquí no elegiría a una mujer. No elegiría a un rey godo. No elegiría la época goda. Fíjate, en la situación en la cual está España ahora, considero que sería más útil y necesario irnos a otra época. Yo le diría, tío Mel, queremos, porque estaremos ahí Gonzalo y yo dándole la brasa 24/7, queremos un Braveheart a la española, ¿vale? Queremos que hagas algo como lo que ha supuesto Braveheart para Escocia. Es que vas a Escocia y, ostras, es que está William Wallace, que ya lo estaba, pero después de la película de Mel Gibson, mucho más. Es inevitable. Y a mí me fliparía que pasara eso, no con la figura en sí, sino con lo que es la propia historia de España. Y yo le diría, Mel, por favor, haz una película sobre la batalla de las Navas de Tolosa. O sea, lo tengo clarísimo, porque además también puedes meter personajes femeninos, etcétera, la hija de Alfonso VIII, Berenguela y demás. Pero ese momento en el cual se está perdiendo la batalla y Alfonso VIII, rey de Castilla, mira al arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, que es una época en la cual los arzobispos van a la guerra, y le dice, señor arzobispo, muramos aquí vos y yo. Y Jiménez de Rada le dice, más o menos, que la muerte es cosa de Dios, pero que si Dios decide que hay que morir en batalla, sus hombres van a morir junto a su rey. Ostras, a mí me pondría... Yo voy a decir una palabrota, ¿vale? Pero creo que me entendéis. Y cómo a partir de eso se desarrolla la carga de los 3 reyes. O sea que solo el concepto de carga de 3 reyes, Inglaterra te ha hecho ya 150 millones de películas. Y en España tenemos la carga de 3 reyes, que es un hecho histórico y heroico que marca y define nuestra historia. Porque si perdemos, y digo perdemos porque yo me estoy vinculado a Alfonso VIII, a Pedro II o a Sancho el Fuerte de Navarra, si perdemos, Toledo cae. Y la frontera a lo mejor vuelve a estar en el Duero o en la cornisa cantábrica muchos siglos más. Entonces, tener esta carga de los 3 reyes, tener a Sancho el Fuerte de Navarra midiendo 2 metros, llegando con los caballos navarros hasta la tienda del campamento de Miramamolín, ¿qué enfermedad tenemos? Esto dice mucho mi compañero Gonzalo, ¿qué enfermedad tenemos para no sentirnos orgullosos, para no venirnos arriba con esto, para que nuestros jóvenes, cuando se acerca a esto, digan, no quiero camiseta de Superman o de Spider-Man o de Batman. Dame la camiseta de Alfonso VIII, de Sancho el Fuerte de Navarra, que es lo que a mí me inspira. Es lo que yo haría. Y luego ya le diría, Mel, ¿has hecho hucha? Venga, vamos a hacer ahora la película de Gosvinta y de Vado, porque como están juntas en la misma época, las podemos meter. Y así, 2 pájaros de un tiro. Es lo que digo. Micro. Quería haceros una pregunta. Siempre hemos estado pensando acerca de los reconquistadores, qué proporción de estirpe tenían de descendencia goda. Y estoy pensando en un exponente que todos sabemos sobradamente, que es el mayor héroe para mí también nacional, que es el Cid Campeador. ¿Qué proporción podía tener este hombre, por ejemplo, de ADN, de genoma godo, puesto que la reconquista sí que dura varios siglos, pero que la inician sobremanera gentes en el norte, que muchos de ellos, yo creo que una proporción bastante interesante, eran de origen, lógicamente, godo, de los que salieron hacia el norte desde Toledo? Mira, Olat, es algo que es prácticamente imposible de saber y de responder. Una cuestión que hay que tener muy en cuenta es que cuando tú estudias el reino visigodo de Toledo, y en parte lo he mencionado, hay como una búsqueda, un anhelo, ¿de qué? De unidad.
Y esa unidad entre lo godo y lo hispano-romano se consigue, más cuando Leovigildo abole la ley de matrimonios mixtos, que se habla mucho en el libro, ¿no? Una ley que decía que los godos hispano-romanos no se podían casar. Cuando Gala Placida y Ataulfo se casan a principios del siglo V. Cuando Teudis se casa con rey godo se casa con una rica dama hispano-romana que no sabemos su nombre. Y abole esa ley porque esa ley era antigua, porque ya no se cumplía. Entonces, al final, todos, sean godos hispano-romanos o hispano-godos, acaban siendo gens gotorum. Eran súbditos del rex gotorum, súbditos del rey. Todos, entre comillas, eran godos, pero no por una cuestión étnica, sino por una cuestión de pertenencia a un territorio, a una cultura y a algo muy importante que se quiere muchas veces pasar por alto, pero que no se puede en esta época, que es una religión, una fe, que es el catolicismo. Evidentemente, siempre la nobleza goda buscaría ligarse con nobles godos o con nobles hispano-romanos. Al final lo que te acaba marcando tu estatus es tu posición socioeconómica y política, como ha pasado siempre en la historia. Pero muchos de los elementos diferenciadores de los godos siguieron presentes en buena parte de la Edad Media. Y en el caso del Cid campeador lo tenemos muy marcado en dos aspectos que a nosotros nos encanta y que en parte los llevamos a gala: pelo largo y barba. Sabemos que el Cid tenía, bueno, a lo mejor no era como la estatua que tenemos en Burgos, ¿no?, que es demasiado exagerada, pero sabemos que el Cid destacaba por esa larga barba hasta que luego se imponen otras modas. Todo esto pertenecía y sería una reminiscencia al elemento godo. Lo mismo sucede con los nombres, con la onomástica. Los nombres propios de la Reconquista, en el caso de los varones, son Gonzalo, Fernando, Hernán, Alfonso, etc. Son nombres de raíz germánica. Y los apellidos, en España se considera que Sánchez, Gómez, Hernández, Fernández, que son los más habituales, terminados en EZ, tendrían también una raigambre germánica. Ese EZ sería hijo de Sánchez, hijo de Sancho, Fernández, hijo de Fernando, Gómez, hijo de Guzmán, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, exactamente igual. Esposa del Cid campeador. Eso es. Sí. Eso es. Bueno, una pregunta. Hablando de mujeres reinas, a mucha gente le sorprendió cuando a nuestra actual princesa, hace ahora 20 años, le pusieron el nombre de Leonor, ¿no? Porque no era un nombre que se llevara mucho, le decían, qué antiguo, que esto... En mi opinión, eso demuestra que nuestro rey actual es muy consciente de muchas de las cosas que se han hablado aquí hoy en día, ¿eh? Eso es una prueba... Hay una cierta discusión, no historiográfica, sino un poco nobiliaria, digamos, de si... Porque tradicionalmente desde los reyes católicos a los reyes se les ha puesto la numeración siguiendo la línea del reino de Castilla, de lo que era el reino de Castilla y de León unificado. Sí. Hoy en día también existe una reivindicación de que todos los reinos eran igualmente hispanos y que todos están en la raíz de España, ¿no? Como no ha habido ninguna reina de la España ya unificada que se llame Leonor, ¿crees que Leonor, cuando sea reina, debería ser Leonor I por la línea de Castilla o Leonor II porque en Navarra sí que hubo una reina titular que se llamó Leonor? Gracias. Ostras. Menudo lío. O sea, como bien has dicho, lo de Leonor no es casual, igual que tampoco es casual que Felipe se llame Felipe. Felipe VI coge el nombre del iniciador de la dinastía Borbón, de linaje Borbón, en España, con Felipe V, un gran rey, por cierto. Yo entiendo muchas veces la reivindicación navarra y aragonesa, ¿vale? Cataluña, no olvidemos que era condado. Eso de la corona catalana-aragonesa, sarpullido. Pero entiendo la reivindicación porque es realeza de Navarra y de Aragón. Pero claro, al final, el nervio de la Reconquista lo acaba llevando Castilla. La expansión en América la acaba llevando Castilla. Los que pagaban más impuestos eran los castellanos, y te lo dice un tipo que se apellida Aragonés. O sea que, evidentemente, por Aragón siento un profundo cariño. Pues la verdad, sinceramente, a mí me parece una discusión bizantina. Me da un poco igual. Creo que eso lo tiene que responder quien estudie la genealogía real y que dictamine cuál es lo correcto. Si es primera, segunda o decimocuarta, me da igual. Yo lo que quiero es que sea una digna reina. Que en este caso sea una digna heredera de Urraca, de Berenguela, de Isabel,
de Gala Placidia, de Gosvinta, de Vado, de Amalasunta o de tu amiga Ragnahilda. Que sea una gran reina, que tenga un palote, 2 palotes, 3 palotes, me da igual, porque al final casi siempre se la va a llamar la reina Leonor, como el rey Felipe VI, muchas veces el sexto no lo comemos, el rey Felipe y punto. Y en este caso me da un tanto igual. Lo que sí me parece curioso, y esto lo hemos comentado Gonzalo y yo muchas veces, es algo muy bonito, y es que en este caso Leonor tiene también sangre asturiana por parte de su madre. Entonces, como que con Leonor llegaría el momento en el cual quizás la monarquía en España va a tener un momento que jaque mate. O cae y desaparece, o de verdad se reinventa y vuelve a ser algo en lo cual, que sin ningún tipo de vínculo político, todo español lo ve y siente una zona de seguridad. Que pase lo que pase, está ahí. Que tienes en este caso no a mi capitán, mi señor, mi rey, mi capitana, mi señora, mi reina. Sí, yo un pequeño apunte, si me lo permiten. La mujer de Alfonso VIII era Leonor, hija de Leonor de Aquitania. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! La mamá, la mamá y abuela y bisabuela. Entonces, ahí tenemos un entronque, sí, también, sí, con las también Leonores. Vale, también nos vale. Solo es un pequeño apunte, soy profa de inglés. Y están ahí, para casi, no, pero estamos valemos para casi todo. No, Leonor de Plantagenet, Leonor de Las Aquitania. Plantagenet, bueno, es que hay un racimo por toda Europa que ya quisiera Las la reina. Leonores suelen ser buenas reinas, hay que decirlo. Y todos los descendientes de Leonor de Aquitania ya quisiera la reina Victoria haber tenido tanto racimo como ella. Bien, gracias. O te hablan de la reina Isabel II. Sí, o sea, solo es o el Isabel detallito. I, que tú en Google pones Isabel I y te manda la inglesa. Y coges a Google y... Por favor, Isabel la católica siempre, copón. Muchas gracias. Sí, sí, manda narices, vamos a dejarlo ahí. Manda narices. Bueno. Una más, vamos con ello y cerramos y si pasamos a las firmas, si ustedes quieren. Sí, buenos días. En Muy primer buenos. lugar, felicitaciones por la excelente conferencia, por el tono, por el contenido, por la forma, por todo. Es, vigorizante, especialmente, yo creo que para quitarnos complejos. Mi pregunta tiene que ver un poquito con las tecnologías. Has mencionado de que tenéis proyectos, supuestamente con Mel Gibson, que no deja de ser Estamos un en ello. anglo, no deja de ser un anglo, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y bueno, está bien fantasear y tener bonitas fantasías. Yo creo que la batalla cultural ahora mismo, muchísimas gracias por los que escribís libros, porque gracias a eso yo estoy recuperando el orgullo por España y el tiempo, ¿vale? Pero es mucho más eficaz las redes sociales, ¿vale? Se me acaba de ocurrir una cosilla. ¿Por qué en vez de buscar una gran productora, no sé qué, cosa que va a ser difícil, además difícil negociar, etcétera, ¿no? ¿Por qué no creáis una inteligencia generativa en español que se dedique a la historia goda de España? Eso sí sería dar un golpe cultural a toda la anglosfera. Gracias. ¿Sabes? Muchas gracias por tus palabras y por tu pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que por un lado, Gonzalo más o menos es siglo III o IV antes de Cristo a nivel de tecnología. Lo reconozco, yo me quedé en 1985. ¿Vale? Apenas sé usar ningún cachivache tecnológico. Se acaba de poner Bizum. La aplicación online del banco el año pasado. Me mandan una movida de Google Drive de eso y no sé qué coño hacer con ello, ni descargarlo, ni dónde meterlo. Cambiar de móvil para mí es una movida. Pasar un documento de Word a PDF. No sé cómo se hace. Entonces, eso por un lado. Y yo que, imagino también por cuestión un poquito de... Has llegado al 2000. De edad, soy un poquitín más joven. Y ya hay cosas que... me quedé en el siglo VII, entonces hay cosas que todavía controlo un poquito más. Entonces, a mí es que el tema de la inteligencia artificial me motiva a cero. O sea, me motiva a cero. Yo lo que me gusta con la gente más joven
es que nos vean a nosotros, que seamos nosotros, hombres de carne y huesos, tan, hay que decirlo, tan flipados con nuestra historia, que consideramos que lo que hacemos, entre comillas y con respeto, hay que decirlo, es un apostolado. Y transmitirle, que vean que no es el profe, no es un tipo serio dándoles la clase, no, son dos tipos que no triunfaron, no pudieron triunfar en el rock and roll y que se dedican a hablar de historia. Eso por un lado. Y luego, por otro, que se me ha ido la cabeza, ¿qué era el otro que me comentabas? Ah, sí, la batalla cultural. ¿Sabes lo que pasa? Yo, cuando me hablan de batalla cultural, yo reniego. Yo no creo en batalla cultural. Para mí, yo no estoy en batalla con nadie. No, yo no estoy en batalla con nadie. ¿Que alguno quiere estar conmigo? Bueno, que venga a Toledo, le invito a un vino y charlamos y ya está. Y si quiere un abrazo, yo se lo doy. Yo no estoy en batalla con nadie. Yo no estoy en batalla con nadie. Que hay gente que está en lo opuesto en lo que yo digo y pienso. Muy bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo en dos conceptos que están por encima de nosotros. Uno, los dos son con mayúscula. Uno es la belleza. Y nuestra historia, nuestra cultura es pura belleza. Solo hay que ir al Prado, solo hay que ir al Museo Arqueológico Nacional o solo hay que venir a la Torre de los Lujanes. Y otro que está por encima de todos y de todas y de lo que se quiera decir, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces, yo no me voy a pelear, yo no voy a tener debates por redes sociales, no voy a pelearme con... No. Incluso cuando alguien me ha intentado buscar, no me ha encontrado. Yo siempre le he dicho lo mismo. Te deseo salud, suerte en tus proyectos, cuando quieras, si estamos en Madrid nos tomamos un vermut, y de verdad, si tengo que darte un abrazo, te doy un abrazo, no tengo ningún problema. Yo no voy a discutir contigo. ¿Por qué? Porque por encima de ti no es que esté yo, es que está la verdad. Está la verdad. Y en este caso, yo considero que estoy más cerca de la verdad, no por prepotencia, sino quizás por epifanía de lo que estás tú. Que estamos compartiendo el micro. Pues nada, lo dicho, aquí ya sabéis, ya sabéis los dos que, bueno, y los tres, que tenéis en la Matritense este foro siempre abierto para cosas como la de hoy y para lo que queráis, porque vamos, esto ha sido una auténtica maravilla. Hacéis más vosotros por defender el sentirse español y por la historia de España que muchos proyectos millonarios de marca no sé qué y todas estas tonterías que hacen que se quedan en nada y que lo único que hacen es... En fin, bueno, ya saben para lo que sirve. Bastante más gente como vosotros es lo que hace falta. Y bueno, aquí nosotros, modestamente, mientras nos dejen, seguiremos abriendo este foro para que todo esto siga adelante y si podemos colaborar en el apostolado de alguna manera, que me ha gustado eso, pues lo haremos. Así que nada, gracias a todos por venir y ahí tienen los libros para firmar.